Bueno. Yo le subí 2 fallos, Rivademar y FAE, que en realidad FAE, el fallo no se llama FAE, pero como se lo conoce por FAE, por eso lo menciono así. Es municipalidad contra provincia. Los 2 fallos de la Corte Nacional que refieren al tema de autonomía y autarquía municipal. En primer lugar, decirles, primero que la semana pasada el doctor Nelson dio la unidad 7 y este jueves la doctora Carla empieza con la unidad 8, o si no recuerdo si había dado algún inicio la anterior semana. Y nosotros vamos a continuar con la unidad 5 y después la semana que viene, es martes 24, no hay clase, la otra ya vamos a ir terminando las 5 y las 6. Tratamos de dar todas las unidades. En principio, yo cuando empezamos les dije que a lo mejor había algún tipo de examen, pero intermedio, pero por lo menos no hubo ninguna directiva de la cátedra, así que no va a haber, ya no creo por la fecha. Las clases creo que terminan en la semana del 12 de junio. Así que... Sí, está como el principio del 25 de junio es el examen, el primer llamado. Claro, no hay tiempo. No hay tiempo, exactamente. Así que casi con seguridad porque no va a haber tiempo. La idea es dar todos los temas que se toman en el examen y lo vamos a cumplir. Bueno, el tema de hoy de la unidad 5, autonomía municipal. La autonomía es la facultad de dictarse sus propias normas de constitución por parte del órgano autónomo. Dijimos que en la clase anterior que las provincias son autónomas, ¿no? Y según la Constitución Nacional, la ciudad autónoma de Buenos Aires, obviamente que tiene autonomía porque su nombre lo indica y por sus facultades. En la Constitución, en la vieja Constitución, hasta 1994, teníamos un solo artículo en la Constitución Nacional que hablaba de la autonomía. El artículo 5 de la Constitución Nacional hablaba de que las provincias debían asegurar el régimen municipal. Y hubo mucho debate sobre cómo se aseguraba el régimen municipal, con o sin autonomía. ¿Qué era asegurar el régimen municipal? En este tema, y en vigencia de esta Constitución, salió el primer fallo y el segundo que vamos a ver hoy, de Rivademar y FAE. La diferencia en la composición de las Cortes, la segunda es cambió el gobierno, asumió el doctor Carlos Saúl Menem y modificó la cantidad de miembros de la Corte, y eso obedeció un poco a ese cambio de criterio tan rápido, fallo y del otro. Después de estos fallos, vino la Constitución a modificarse y el nuevo artículo 123 ya cambia. Anoten que tienen que saber en esta unidad el artículo 5 y el artículo 123. El artículo 5 es sencillo, solo dice asegurar el régimen municipal. Y el artículo 123 hay que saberlo, ¿sí? Y el artículo 123, que dice que cada provincia dicta su constitución, de acuerdo al artículo 5, pero acá cambia y habla de asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero. Entonces, tiene que saber lo que dice el artículo 123 en el sentido de no solo decir el artículo 123 dice que asegura el régimen municipal, no, y reglando, dice que cada constitución provincial debe tener esto, asegurar el régimen. Ahora viene el gran dilema,
un nuevo debate. Se está refiriendo a cada constitución que cada provincia sancione. Ahora, las que ya están, ¿o no? ¿O se está refiriendo que obligatoriamente hay que cambiar, cada provincia tiene que cambiar su constitución y adecuarla al 123? Bueno, esto, si antes se debatía, imagínense esto también. Ya les anticipo que salvo Santa Fe, Buenos Aires, y creo que era Salta o Mendoza, una de las dos. Profe. Mendoza. Son las únicas 3 provincias que no adecuaron su constitución, a pesar de que la de Buenos Aires se modificó, después seguido en el año 94, luego de la Constitución Nacional, no adecuaron su constitución asegurando la autonomía municipal. El resto de las provincias de Argentina sí. El tema es que el tema de autonomía, ustedes van a ver que es un tema de mucho debate, cuando en realidad para los que administran municipios grandes como Rosario, obviamente que luchan por esa autonomía, para poder dictarse sus propias normas, su carta orgánica. Ahora, para el que administra una provincia y prefiere administrar y dictarle normas a los municipios, por una cuestión de recursos, de cómo se generan los recursos, de cómo se distribuyen lo recaudado, si recauda la provincia o va toda la provincia y después envía a los municipios, coparticipa. Bueno, acá el orden, acuérdense que en 5 órdenes, dice la Constitución: institucional, político, administrativo, económico y financiero. Bueno, y entonces hay que ver que hay municipios como Rosario que puede, con sus recursos, tener a lo mejor en el orden político su propia policía, su propio poder judicial, como la Ciudad de Buenos Aires, a lo mejor lo puede asegurar, su propio establecimiento educativo, y hay municipios que no. Acuérdense que en la provincia de Santa Fe, los que tienen la comunidad de más de 10.000 habitantes son municipios, y a lo mejor no tienen no pueden generar tantos recursos como para dar todos esos servicios. Entonces hay distintas categorías de autonomía, se debate mucho qué autonomía se quiere y qué no. Y después está también el tema de quien detenta el poder en el momento, quien administra una provincia, a veces no quiere que haya autonomía, y quien administra un municipio lucha por la autonomía. Es también una cuestión de poder. Imagínense acá en nuestra ciudad, en Rosario, muchos intendentes lucharon por la autonomía. Fundamentalmente el intendente que más había luchado era el doctor Usandizaga, más allá de su forma, que no comparto, pero era una persona que luchaba por la autonomía municipal. Y después hubo otros intendentes, todos los intendentes lucharon por la autonomía municipal. Y todos los gobernadores, digamos que no fueron tan proclives a la autonomía municipal. Y alguno puede pensar, ¿pero algún intendente después fue gobernador? Y puede ser que haya cambiado el criterio, y puede ser. Porque acuérdese que si recauda, usted cuando ejerce el poder sobre un municipio te está esperando que lo participen, y cuando ya cambió y ahora es gobernador, usted administra los fondos. Entonces ya esa autonomía tan deseada ya a veces se hace más cuesta arriba. Nosotros tenemos en la provincia de Santa Fe una constitución de 1962 que es bastante vieja, y hubo muchos intentos de reforma que no prosperaron, que se está debatiendo todavía, y cuando venga esa reforma, evidentemente uno de los temas a tratar va a ser la autonomía municipal. Va a ser difícil ponerse de acuerdo en cuanto a los grados o las categorías de autonomía de acuerdo a los municipios. Eso va a ser un tema bastante áspero, obviamente,
por el tema de los recursos, de lo que generan esas ciudades y de lo que van a participar o no al gobierno provincial. Bueno, les repito, tiene que ser el artículo 5 y el artículo 123. Hay que saberlo, ¿sí? Se lo anotan porque hay que saberlo. Son sencillos y cortos los dos. Una compañera quería hablar. No, que no se está discutiendo ahora un proyecto, no había un proyecto de Perotti que había armado, que había enviado, o que había armado una mesa o algo de eso para discutir la autonomía. A principio de año, como que se lo criticó porque quería modificar la Constitución por ley, o había leído una noticia, por lo menos, algo así. Perdón, Mauro, te dije, hay una chica que era una compañera que era... en rigor de verdad, hubo un fallo a fines del año pasado de la Corte de la Nación que trató el tema por debajo de la autonomía, pero lo trató, que se refería, en rigor de verdad, a las... Para poner un tema gremial. Según la ley 9.996, que modifica la 9286, ustedes fíjense que hay una norma provincial emitida por la legislatura provincial que regula el empleo público municipal. Está claro, el intendente no regula el empleo público de sus empleados. La provincia dictó una ley que regula el régimen municipal. Ustedes lo van a ver, justo se trata en el fallo Rivademar. ¿Por qué? Porque lo que hizo en su momento Usandizaga, el doctor Usandizaga, entendiendo que había autonomía municipal, hizo sancionar, como contaba con mayoría en el Consejo, una ordenanza que modificaba algunos artículos de la ley y otros no. Una norma inferior modificaba artículos de una superior, es insólito. Bueno, pasó. Y así terminó con juicio millonario, pagando ustedes. O sea, él bregaba por la autonomía, pero ya al extremo de hacer cualquier cosa. Eso pasó. Ahora, hay una ley provincial, les decía, y esa ley provincial dice que las paritarias para todos los empleados públicos municipales de toda la provincia de Santa Fe se realiza entre la federación que se llama FESTRAN, en la provincia, Federación de todos los sindicatos municipales, y un representante de la o 7 representantes de la FESTRAN y 7 representantes de distintos municipios, ¿sí? Eso dice la ley textual, y así se hace todos los años. En esa paritaria, en una de las tantas paritarias, se dispuso que, como de esa negociación colectiva, en todos los aumentos de sueldo, el 1% de todos aquellos que no se encuentren afiliados a ningún sindicato que esté en la FESTRAN, en la federación, se le descuenta al empleado el 1% del incremento, en realidad el 1% de la asignación de su categoría por el aumento logrado por la FESTRAN en las paritarias. O sea, o usted está afiliado al sindicato municipal de su localidad, y si no está afiliado, se le descuenta el 1% obligatoriamente, porque esa federación logró un acuerdo paritario y un aumento de sueldo. Resulta ser que en una comuna de La Esperanza, de la localidad de La Esperanza, el sindicato no está adherido a esa asociación FESTRAN. Entonces, esa persona pagaba al sindicato el 2% de su asignación de categoría, la cuota sindical, y a su vez le descontaban el 1% a la FESTRAN. Entonces, esa persona varias personas fueron a la Corte, fueron acá a la Corte de Santa Fe, y acá le dijeron que era constitucional esa ley. Ya lo que le estaban diciendo, bueno, no se asocie más a ese sindicato que no está en la FESTRAN, vaya al sindicato que está en la FESTRAN. Ustedes saben las disputas de los sindicatos, lo difícil que es ganar una elección en un sindicato,
Y bueno, muchos han hecho sindicatos paralelos o crearon otros sindicatos y fueron tomando afiliados. En este caso, claro, llegó a la Corte de la Nación y la Corte de la Nación dijo, no puede una ley decir quiénes son los representantes de los empleados públicos de toda la provincia. Que, digamos, en cierta manera se violentaba la autonomía municipal y declaró la inconstitucionalidad de esa ley, pero solo en cuanto a aquellos que estén afiliados a un sindicato y que ese sindicato no esté en la Federación de Sindicatos, la FESTRAN. Y ahí se retomó el tema de la autonomía, que ya lo había tratado el anterior gobernador infinidad de veces también, y anteriormente el gobernador Wiener, bueno, cuando era intendente de la ciudad de Rosario, lo intentó por todos los medios, también. Bueno, y ahí se retomó un poquito el tema de la autonomía, que está siempre flotando ahí en el aire. Es complejo el tema, porque hay que definir qué grado de autonomía, y en estos 5 órdenes. Es decir, no es que mañana tienen autonomía los municipios. Bueno, la municipalidad de Villa Gobernador Galvez, entonces, que tenga su propio poder judicial, su propia policía, su propia educación primaria y secundaria. ¿Y de dónde sacan los recursos? Ah, bueno, que cree su propio impuesto, impuesto al que camina, impuesto al que respira, impuesto... ¿Pero de dónde saca tantos recursos para hacer una estructura tan grande? Bueno, entonces hay que tener distintos grados, porque Rosario a lo mejor recauda más. Bueno, ¿qué hacemos con los impuestos provinciales? ¿El inmobiliario se sigue cobrando, no se cobra más? ¿O es para cada municipio cobra lo suyo? El impuesto, el ingresos brutos, la patente... ¿Qué hacemos? ¿Es para el municipio totalmente que lo recaude? Bueno, es un tema complejo que requiere muchísimo debate. Es cierto, como dijo Mauro, que hubo, a fines del año pasado se volvió a hablar del tema de la autonomía municipal. En Santa Fe hay que reformar la Constitución, sin duda, lo antes posible, porque hay que adecuarla a los nuevos tiempos. Y dentro de esa reforma, ahí sí, el 123 juega plenamente, donde dice que hay que asegurar la autonomía municipal. Ahí sí. Ahora, hasta que se dicte la nueva Constitución, ¿cómo se interpreta el 123? ¿Ya podríamos decir que los municipios ya son autónomos iguales o no? Hay que esperar el dictado. Es cuestión de poner, cada uno de ustedes lo tiene que leer al artículo 123 y darle una interpretación como crean ustedes que es la correcta. Pareciera a mi entender, que está diciendo para las constituciones que se dicten a partir de 1994. Yo creo que parece indicar eso, pero otros autores dicen que no. Hay autonomía hoy municipal plena y se terminó. Esto es claro y hay que respetar la Constitución. Cualquier otra norma que se oponga a esto es inconstitucional. Les aseguro que hay infinidad de normas que se oponen a esto en la provincia de Santa Fe. Porque hay un montón, la ley orgánica de municipalidades y comunas es una ley de la provincia de Santa Fe. O sea, desde el vamos que la ley orgánica, la ley donde dice qué puede hacer el intendente de la ciudad de Rosario y qué hacen los consejos deliberantes, es una ley dictada por la provincia de Santa Fe. Eso pasa en todos los municipios. Hay una ley orgánica de comunas, también para las comunas. Por eso, y bueno, el régimen de empleo público es una ley provincial también. Está todo en leyes provinciales. Bueno, volviendo a estos 2 fallos, ¿alguien quiere empezar hablando del primero, que es Rivademar? Calculo que a lo mejor alguno lo vio, lo nombró, o también lo pudo haber trabajado con él en Constitucional, a lo mejor, si dieron autonomía. ¿Quiere alguien empezar hablando, decir qué vio, qué entendió del fallo ese, Rivademar? Yo si quiere arranco, profe. Bueno, ¿quién habló? ¿Quién habló que no... Candela. Candela. Bueno, yo me hice tipo un cuadrito así con los años, sí, porque para organizarlo. Bueno, supuestamente, según lo que entendí, en 1978 se contrata como pianista profesional a esta persona, Rivademar, por la Municipalidad de Rosario.
En 1983 lo incorporan a planta permanente por un decreto que se había emitido a consecuencia de una ley de facto provincial. Sí. Y lo admiten de forma permanente al personal contratado. El decreto decía que todo personal contratado por más de 3 meses tenía que ser ubicado en planta permanente. Entonces se lo pone como permanente, se la pone, porque creo que es Alejandra Rivademar. Bueno, después en 1984 surge otro decreto y se deja sin efecto el anterior, dejando sin efecto el nombramiento de esta persona. Entonces, bueno, se busca impugnar el nuevo decreto por ser violatorio del anterior, que reglamentaba, digamos, la ley de facto, y bueno, y la municipalidad afirma que la ley en la cual se basó el primer decreto era violatoria de la Constitución provincial al impedir organizar la municipalidad a su personal, al asumir la provincia intereses de cada localidad desnaturalizando el régimen municipal. Fui tomando, profe, pedacitos del fallo, digamos, que me parecían lo más importante. A esto, después llega la Corte de Santa Fe y dispone que se reincorpore a la empleada debido a que, anula la decisión de la municipalidad, digamos, que la había echado, y dice que el decreto era constitucional y que la provincia podría regular el empleo público municipal creando un régimen uniforme, como para que la provincia tenga, digamos, un régimen público uniforme del empleo. Y después, bueno, la municipalidad interpone recurso extraordinario ante la Corte Suprema de la Nación, y ahí la Corte anula el fallo que estableció la Corte de la provincia. Candela. Perdón. Sí, yo sé que la palabra está mal. No iba la palabra. Y te iba a interrumpir un minuto. Pará, sí, perdón. Digo algo y después seguí. Sí. Para que se entiendan los chicos que no pudieron leerlo. ¿Cómo fue que sucedió esto? Rivademar ingresa al municipio a trabajar como contratado. Esto es normal, que ingrese la gente en esa categoría en esa categoría de personal, en el régimen de un personal contratado. Después, el pase a planta permanente, técnicamente está mal, pero bueno, lo vamos a ver cuando veamos empleo público. Después, la gente que está contratada en algún momento pasa a planta permanente. La particularidad de todo esto se da, recuerden que del 76 al 83 había un gobierno de facto, ¿no? Estaba la dictadura. Y en el 83 vuelve la democracia, y lo que sucede siempre es muy común y forma parte de la costumbre administrativa, que no quiere decir que esté bien, simplemente que es común, que cuando se esté por ir una administración, en este caso era un gobierno de facto, una dictadura, pero cuando se está por ir, al intendente lo nombraba el presidente o el gobernador, que era un interventor. Bueno. Cuando se están por ir, me refiero también a regímenes democráticos, el intendente que se esté por ir pasa planta permanente a muchas personas. Hasta ahí es común que pase eso, no es correcto, porque la ley dice otra cosa, pero es común. O sea, porque en realidad debió haber pasado planta permanente antes. O sea pero cuando se va, le asegura a esa persona que no venga el que sigue y lo saque. Y no le renueve más el contrato. Entonces lo pasan a planta permanente. Eso suele suceder. En este caso, Rivademar, bueno, antes de irse en el gobierno de facto del 83, se pasó a planta a un montón de personas. O sea, un montón de personas pasaron a planta permanente. No fue solo Rivademar. Pero ¿qué pasó? El gobierno democrático que asumió, en este caso porque era el anterior uno de facto, porque si no, si bien se revisan, los que suben revisan, pero no a mayores revisan y nada más. En este caso, como venía un gobierno democrático y el anterior fue de facto, se revisó más detenidamente. Y se revisó fundamentalmente la gente que pasó a planta con categorías más altas, es decir, como director, pasó mucha gente
con la categoría más baja como empleado administrativo, como operario. A esa persona pasaron a planta y no pasó nada, porque quedaron en planta permanente y el intendente entendió que estaba bien y que ahí no había ningún tipo de objeción, ni que era inconstitucional, ni nada. Profe, Sí. yo tengo una pregunta medio tonta. No, no es tonta. ¿Para qué quería la Municipalidad de Rosario una pianista? Es como la pianista del cabaret. ¿Sabe el cuento de la pianista del cabaret? No, no lo sé, la verdad que no lo sé. Pero no importa, después lo puedo buscar. No sé si un cuento o un dicho. Por decirle cómo explicarle esto. ¿Se acuerda del presidente de la Rúa? El presidente de la Rúa era como la pianista del cabaret. Estaba en un gobierno lleno de corruptos. ¿Cómo explica que él no era corrupto? Claro. Bueno, la pianista la pianista de cabaret, cuando salía, le explicaba al marido que era pianista, pero nadie le creía, porque salía de un cabaret. Bueno, volviendo. En este caso, esta mujer pianista trabajaba en la escuela de música, pero cuando revisan todos los decretos, ¿por qué a esta sí y a todos los otros que yo le digo no? Porque la miraron y se dieron cuenta que era digamos, se sospechaba de que podría haber sido una amiga de un general. Ahí viene la cuestión. ¿Por qué va a la Corte? ¿Por qué la dejan cesante? ¿Y por qué plantea la autonomía? Este era un caso espectacular. No, vamos a echarla de una. Pero al señor que era operario no se resolvió eso. El doctor Usandizaga les permitió a todos, les renovó, los dejó, pero con esta no. Con esta no. A esta mujer la dejaron cesante, porque además entró con una categoría alta, ¿sí? De directora. Sí, profe, decía que realizaron la categoría 19 y 23, yo no entendía a qué se refería. Claro, son las categorías más altas, de la 19 a la 23. Esta mujer, revisaron las más altas, y los que tenían, y aquellas que, si se termina, volvemos a conectarnos, y aquellas que tenían sospecha de que esa persona podría haber sido un colaborador o de alguna manera. Acuérdense que la dictadura fue cívico-militar, o sea, fue fundamentalmente cívica y militar. Es decir, que muchas personas, de hecho, del Poder Judicial se fueron muy poquitos, y de hecho, de ninguna corte se fue nunca nadie, de las cortes de las provincias y de la nación. Entonces fue cívica, la dictadura fue cívica, de un poder fundamental del Estado, porque se disolvieron los poderes democráticos. Y pareciera ser que los poderes democráticos son dos, no son tres. Ojo con eso, que hay que estudiarlo. ¿Por qué no se disuelven los tres poderes? Lo normal sería que en una dictadura que se cierre todo el poder judicial. Eso sería lo normal en una dictadura, salvo que haya un apoyo de un órgano no democrático. Porque si no, no tiene otra explicación normal ni racional esto. Pero, bueno, volviendo a esto. Esta mujer, se revisaron, y esta mujer hubo alguna sospecha de alguna colaboración. Entonces, bueno, obviamente entraba con una categoría alta, por lo tanto, se revocó el acto administrativo de designación, se lo revocó, y ahí se estipuló que era inconstitucional la ley provincial que regulaba el régimen de empleo público para todos los municipios. La Corte Suprema de Justicia de la provincia dijo que no, y ahí ya entró a jugar un poquito en el orden municipal, que lo planteaba el doctor Usandizaga. La Corte Provincial le dijo que no, fue a la Corte de la Nación y hubo un fallo novedoso.
porque cambia el criterio la Corte y lo dice. Y bueno, y acá viene Rivademar. Primero había que entender eso, por qué llegó todo esto a la Corte y las circunstancias fácticas especiales de este caso. Bueno, y llega a la Corte, y Candela, que no la veo más, allá la veo. Acá, profe. ¿Qué dijo la Corte? Profe, la palabra que había mal usado era como que rechazaba y era revoca la sentencia recurrida. Sí, revoca. revoca. Y hablo parejo. Correcto, está mal, sí. Bueno, y ahí la Corte le da, digamos, la razón al municipio y establece una serie de fundamentos, de los cuales yo extraje los que me parecieron más relevantes, que primero, bueno, que hace una distinción entre autonomía plena, que dice que es cuando un municipio cuenta con la facultad de dictar su propia carta orgánica, y semiplena cuando no alcanza esa atribución. Después, que una ley provincial no puede privar al municipio de las atribuciones necesarias para el cumplimiento de sus fines, entre los que se encontraba designar y remover a su personal. Después, que los municipios son órganos de gobierno con límites territoriales y funcionales y no meras delegaciones administrativas. Y por último, que son varios los caracteres que diferencian al municipio de una entidad autárquica. Y nombra ejemplos, por ejemplo, su origen constitucional y lo claro. su base sociológica, etc. Porque la Corte sostenía hasta ese entonces que los municipios eran entes autárquicos territoriales. Eso decía la Corte hasta el fallo Rivademar, que eran entes autárquicos territoriales. Y acá, justo lo que empezaba a decir Candela, que analiza el municipio y dice, pero el municipio tiene esto y esto, que los entes autárquicos territoriales no lo tienen. ¿Qué es? Pueden designar, la gente puede elegir a sus intendentes. Tiene un territorio propio el municipio, que son el ejido urbano. Pueden designar, pueden crear los municipios entes autárquicos, que lo pueden hacer los municipios. Entonces, tiene población el municipio. Es decir, tiene algunos caracteres que son 7 en total. Tiene caracteres que lo hacen diferente al ente autárquico. Por lo tanto, y atento con esto, la Corte en ningún momento de todo el fallo dice son autónomos, no dice eso, dice que no son entes autárquicos, pero no dice son autónomos, ¿no? Y el resultado, bueno, el resultado del fallo es que declara, en este caso porque era un acto administrativo, la nulidad del acto administrativo, la reincorporación de la... no la reincorpora, la nulidad del acto... convalida el acto, perdón, me estoy equivocando, la nulidad de la Corte de Santa Fe. Convalida el acto administrativo, por lo tanto esta mujer queda cesante, ¿sí? Convalidó el acto del municipio. A partir del fallo bueno, empezaron los debates en todo el país, porque en ese entonces no todas las provincias tenían autonomía, salvo Córdoba, en los municipios no tenían autonomía, en ese entonces. Y empezaron los debates sobre la autonomía municipal, qué podían o qué no hacer los municipios. En el intermedio justo cambia el gobierno, asume el doctor Menem, cambia la composición de la Corte y llega otro tema a fallo, que es el FAE, el Fondo de Asistencia Educativa. ¿Alguien quiere comentar ese fallo? Profe, en líneas muy generales lo que dice el fallo es que se había dictado en la provincia que cada municipio debía coparticipar el 10% de su renta para ese fondo, que lo que hacía era mantener a las escuelas, mantenerlas, reedificarlas, comprar los recursos para las escuelas. Entonces eso lo que se dice decía... la Ley Orgánica de Municipalidades, efectivamente. De las municipalidades. Entonces lo que se decía es que como que el hecho de que la municipalidad cediera ese porcentaje hacía que no contara con recursos para poder mantener su autonomía. Porque lo que se pensaba es que si se le daba la posibilidad
de sacarle ese porcentaje, después se le iba a poder quitar más recursos y eso limitaba la autonomía que podía tener la municipalidad, el municipio en ese momento. Bien. Para claro, destacar... la Corte... Sí. Sí. La Corte lo que dice, la Corte de Santa Fe lo que dice es que no se estaría lesionando, o sea, volvemos para atrás de lo que dijo Rivademar, y dice que el gobierno y que no se afectaba, lo que se tenía que garantizar era el gobierno y la administración, y que en tanto, digamos, esa coparticipación que se estableció no violaba la autarquía. Y después la Corte lo que dice es que tampoco, digamos, se viola el régimen municipal, porque cuando la Constitución dice que hay que garantizar el régimen, no dice que hay que dotarla de un régimen económico-financiero. Entonces, además dice que la actora dijo, lo único que la municipalidad alegó fue la subsistencia de la comuna, y que nunca, digamos, probó el daño, el gravamen, entonces también lo rechaza, digamos. Claro. Acá la Corte, en el voto de disidencia, ahí se hace mención a que en Rivademar se había dicho que los municipios autónomos, ahí hacen mención a la autonomía, en el voto de disidencia de este tema. Pero en la mayoría lo resuelven al caso. Le explico cómo es. La ley orgánica de municipios dice, una ley provincial, que los municipios tienen que aportar un porcentaje de su recaudación para el Fondo de Asistencia Educativa. El municipio de la Ciudad de Rosario no lo pagó, entendiendo que eran autónomos y no había que pagar eso. No podía una ley provincial decir que los municipios tenían que pagar algo. Eso no va más, con el fallo de Rivademar ni hablar, no se pagó más. ¿Qué pasó? En una de las leyes de coparticipación, en realidad la ley de presupuesto, se dispuso en un decreto reglamentario del gobernador no retener unos importes de coparticipación a la Ciudad de Rosario en compensación por los 3, 4 años que debía del FAE. No pagó el FAE, bueno, le retenemos el dinero. Obviamente el municipio fue a la Corte para que le paguen. Obviamente la Corte de Santa Fe, siguiendo su lineamiento, la Corte de Santa Fe nunca cambió el criterio de que eran entes autárquicos territoriales. Pero la Corte de la Nación, como ya cambió la composición de los que habían dicho que no, en realidad no habían dicho autonomía, la palabra autonomía, pero sí habían mencionado que no eran entes autárquicos territoriales, la Corte Nacional cambió la composición. Ya hemos vuelto todo. Bueno, les decía que en este tema de FAE, la Corte con la nueva composición intentó no darle razón al municipio de Rosario, y encontró un hueco en el sentido de que no había el municipio alegado el perjuicio en su funcionamiento, retención de ese dinero. No lo acreditó y lo termina resolviendo realmente por ahí. Ahí lo resuelve por ahí. Pero deja entrever que, todos lo interpretaron como que estaba revocando el criterio de Rivademar y que ya no lo resolvía de la misma forma con la autonomía de los municipios. Por eso volvió a imperar el criterio de que los municipios ya volvían a ser entes autárquicos territoriales. Esto sucedió hasta el dictado de la nueva Constitución, pero con las limitaciones de aquellas provincias que no adaptaron su Constitución. En Rivademar, bueno, se hace lugar. En realidad se rechaza la demanda interpuesta por la Municipalidad de Rosario. Al municipio de Rosario salió muy caro porque tuvo que pagar la retención que había hecho la provincia, no le mandaron esos fondos. Para los que son hinchas de Newell, el abogado de FAE que ganó el juicio era el doctor Lorente, que fuera presidente
Después le anterior. pintaron toda la ciudad con eso. Exactamente. Cuando fue la campaña de presidente Newell. Claro, cuando lo quiso sacar, en realidad lo sacó en las elecciones a Eduardo López, en esas elecciones le pintaban eso. En realidad, yo no sé cuándo le han regulado, pero sí que era una suma millonaria. Pero lo ganó bien, ganó un juicio, no es que hizo, no sé por qué motivo, yo lo recuerdo, lo que usted dice, Lucio, me acuerdo de haberlo visto en todos lados, pero no entiendo cuál era la agresión. Sí, fue abogado de FAE, ganó un juicio en la corte y se hizo millonario porque cobró su honorario, o sea, no sé si era la agresión, o sea, porque obviamente lo tuvo que pagar la Municipalidad de Rosario, que cuando hablamos a veces lo tuvo que pagar, no, lo pagamos entre todos, no es que lo pagó el intendente de su bolsillo, no, lo pagamos cuando pagamos los impuestos, bueno, pero fue un proceso judicial y ganó su honorario. No sé de cuándo era, pero yo recuerdo que las pintadas, como dijo Lucio, en toda la ciudad que le ponían eso, pero él... digamos que no hizo nada raro, más que ganar un juicio y cobrarle hasta el último centavo al Estado. Eso sí, pero tenía todo su derecho, no es que lo hizo con algo turbio o nada por el estilo. Lo hizo correctamente, que no tiene nada de malo. Ustedes dirán, y bueno, pero ¿por qué no los donó? ¿Y por qué o sea, no era el primer patriota, no tenía por qué ser un patriota el tipo. Hizo lo correcto. Yo por eso a veces les digo, ustedes, muchos les gusta, bueno, cuando yo estudiaba me encantaba el derecho penal, pero después es complicado no en cuanto a la técnica del derecho penal, sino es complicado el ambiente del derecho penal. Ejercer el derecho penal yo creo que es complicado. Muy complicado, extremadamente complicado. Hay que estar preparado para eso. Después pueden hacer derecho civil, obviamente que también en nuestra profesión los habilita para la docencia, para otras actividades, la investigación. Pueden hacer derecho civil, que hacen muchos, que también para eso vieron tantos civiles, derecho laboral, quiebras, concursos, pero también derecho administrativo. Y muchos creen, no, pero hago derecho administrativo, cobrarle al Estado es difícil. Sí, es cierto, pero usted le termina cobrando. Y le termina cobrando hasta el último centavo del último, le cobra. ¿Sí? Recuerden que aún cuando entramos en default, pregúntele a Paul Singer, cobró hasta el último centavo con interés en dólares, todo, ningún acreedor de este país dejó de cobrar. Todos cobraron en exceso. Así que créanme que hagan derecho administrativo porque le van a cobrar al Estado, provincial, comunal, municipal y nacional. A los entes del Estado, les cobran a todos. Y a veces a un privado usted no le termina cobrando. Entonces, ojo, ténganlo en cuenta el derecho administrativo, litigar contra el Estado. La segunda parte, que es más dinámica de la materia, esta parte es más teoría, pero la segunda parte es más dinámica y vamos a ver procesal contencioso administrativo, cómo demandar al Estado. Bueno, el Estado tiene leyes que lo favorecen, lamentablemente, no debería ser así. Y para cobrarle al Estado hay normas en la provincia de Santa Fe, en el Estado Nacional, que le permiten al Estado pagarle cuando quiera, prorrogarle de un año para otro. Pero bueno, en definitiva, usted le va a terminar cobrando. Y a veces usted hace derecho civil, comercial, laboral, y no le termina cobrando al que perdió el juicio. Acá es la única forma que, acá siempre va a cobrar. A la larga, pero va a cobrar. Entonces, como salida laboral, hacer derecho administrativo es una buena idea. Aparte que ahora en la unidad 6 vamos a ver cómo se compone el Estado y la cantidad de órganos que tiene el Estado, obviamente también pueden conseguir un trabajo
Después, en la segunda parte, vamos a ver el ingreso a la función pública. ¿Cómo se ingresa a la función pública? Y ahí ustedes me van a decir de todo, esto por amistad, no puede ser. Bueno, todas las normas hablan de un concurso para ingresar. ¿No se respetan? En su mayoría no, pero hay que hacer que se respete. Y en algunas se respetan y se logran ingresar a la función pública, como corresponde, por un concurso abierto. ¿Sí? Bueno, estos dos fallos de autonomía... no terminamos la unidad 5. La unidad 5 la vamos a terminar en la clase que viene. Lo vamos a dejar para la clase que viene. Vamos a ver los entes autárquicos, empresa del Estado, sociedad del Estado, personas jurídicas públicas, personas jurídicas privadas, y vamos a hacer para que tengan en claro bien cómo diferenciar y cómo ubicar un ente autárquico, una empresa del Estado. Son formas de descentralización. La vamos a ver la clase que viene. Bueno, ahora le voy a tomar lista. Hoy es 18 de mayo. Perdón, dije ahora le voy a tomar. ¿Alguien quiere preguntar algo de este tema de autonomía y autarquía? Es un tema que está en debate, que obviamente en la provincia de Santa Fe hoy, y si yo le pregunto a cualquiera de ustedes, ¿los municipios son autónomos? Y usted me contesta sí, porque yo creo que el artículo 123 es claro y debe ser autónomo. Y no le puedo decir que está mal, está bien. Ahora, si usted me contesta, y no, porque hay una ley provincial, la ley orgánica de municipalidades es provincial, el estatuto del personal municipal es una ley provincial, y yo no interpreto que son autónomos en la provincia de Santa Fe, y la Constitución en ese sentido no habla de autonomía, y para mí son entes autárquicos territoriales, no llegan a ser autónomos los municipios de la provincia de Santa Fe. Su respuesta está bien también. O sea, lo importante es que sepan cómo está el panorama hoy, las distintas posturas, y ustedes pueden pensar como quieran. ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta? Yo, profe, pero no es una pregunta. O sea, me quedé con una opinión personal, digamos. Sí, no hay problema. Eso que dijo que al fin de cuentas lo pagamos todos, digamos, lo del FAE. Yo vivo en un pueblo bastante chico, y es muy común que la gestión comunal no aporte a este fondo, digamos, y al fin y al cabo los que quedamos en el medio somos los ciudadanos y la comunidad educativa, digamos, porque, por ejemplo, una gestión estuvo como 4 años acá en mi pueblo sin pagar el fondo a las escuelas, y digo, es un tema muy, muy frecuente esto del Sí. FAE. Después también, más allá de relación municipalidad-provincia, después la municipalidad o la comuna, si lo paga realmente o no. Sí, es correcto. Lamentablemente, a veces no está regulado correctamente la responsabilidad de los funcionarios públicos, en el sentido de no pueden hacer lo que quieran. O sea, en esa época, yo lo recuerdo, el doctor Usandizaga decidió, listo, no pagamos más. Y no es así. A mí no me gusta la norma, pero no hago lo que quiero. Usted la tiene que cumplir. Y si no, que la pague de su bolsillo. Porque no es así, que no, yo no cumplo, no me parece que haya autonomía. No, ya lo dijo la Corte. No. Ustedes saben las reglas del juego. A mí me llegó ahora un impuesto inmobiliario que me parece que está mal calculado, ¿no? Tengo una casa en Pueblo Extreme que llegó y me pareció excesivo. No, lo que hice lo pagué igual y voy a presentar un reclamo administrativo reclamando, pero no es que no lo pago, hago lo que quiero. No, obviamente, como es mío, yo lo que sé que hay que pagarlo, porque hay un principio solvet repet. Primero hay que pagar, después repetir, y presento un reclamo. Ahora, si yo estoy administrando bienes de otro, que sería el caso de los funcionarios públicos, con más razón tengo que pagar y después hacer el reclamo. No lo pago, total no es mío, a mí nadie me lo reclama. Y eso se da porque no hay
no está aceitado un régimen de responsabilidad del funcionario público, que tenga que rendir cuenta de lo que hizo. Realmente sí, funciona así. Dicen, yo no lo pago estos 4 años, que lo pague el que venga. Así alegremente se manejan en todos lados. No le echamos la culpa a nadie en especial. Estoy hablando en general, en términos generales. Pasa eso. Lamentablemente no debería pasar. No debería pasar, pero pasa. Es muy común. Es muy común. La gente, el funcionario, y me refiero no al funcionario político, no toma magnitud de que está administrando algo ajeno, que no es de él, que está administrando algo ajeno. Por lo tanto, en sus decisiones, a veces es increíble, pero es así. Es así. Profe, yo Sí. me había quedado con una duda. Sí. No sé si duda, pero como que se me generó la inquietud de cómo regular la autonomía teniendo en cuenta las diferencias territoriales de los municipios que recaudan per cápita cantidades exorbitantes comparado con otros municipios que no tienen esa capacidad de recaudar. Entonces, por un lado, pienso en la importancia de la autonomía, pero que esa autonomía no se transforme en un castigo para las comunas o municipios que están por ahí más en el medio de la provincia o que no tienen por ahí tanta recaudación como los municipios portuarios o las ciudades más grandes de la provincia. Bueno, entiendo también que el FAE es una cuestión de federalismo y hasta incluso de solidaridad por parte de los municipios que más recaudan hacia las pequeñas comunas y pequeños municipios. Sí, sin duda, eso es el FAE, sí, es así. Ahora, el tema de la autonomía, como usted dijo, es correcto, es muy difícil determinar, porque cuando se regule la autonomía, una autonomía plena, que es como la que tiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a un montón de municipios lo hace desaparecer, porque no le alcanzaría la plata para nada. O sea, no es sencillo poder tener que administrar y tomar todas las medidas. Tiene que haber una regulación específica cuando se establezca por la Constitución, con una reforma constitucional, se establezca la autonomía. Yo creo que tiene que haber una autonomía para los municipios de Rosario y Santa Fe, una diferente para una categoría inferior, Rafaela, Reconquista, Venado Tuerto, ciudades por cantidad de habitantes y por lo que recaudan, como usted dijo, qué actividad económica realiza. A lo mejor una diferente para los municipios un poquito más chiquitos, y para otros directamente, ahí el Estado provincial tiene que participar en casi todo, porque va a tener muy poca recaudación. Hay estados comunales o municipales que tienen muy, muy poquita recaudación, muy poquita recaudación. Es muy difícil. Imagínense que a un municipio de justo 11.000 habitantes, usted le dice, el gobernador le dice, bueno, encárgate de la educación vos, de la salud, y listo, y de la policía y de la justicia. Listo, nos liberamos de ese. También para la provincia puede ser sacarse un peso de encima ahí. Pero no, tiene que tener un sentido federal, un sentido de solidaridad, de cómo se hace con cada municipio, y en algunos casos, porque si no va a pasar que algunos municipios crezcan a pasos agigantados y otros no. Lo mismo pasa con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene una actividad económica superior al resto del país, por eso vive otra realidad, desde lo económico. Mismo pasa con la coparticipación en general, sí, que sí. Por eso se discute tanto. Claro, no, sin duda, sin duda. Acuérdese que si bien tenemos un país federal, en el ámbito nacional recauda el Estado Nacional y después coparticipa las provincias con todo lo que significa. Hay que esperar que te manden el dinero, y si vos no sos del signo político del que administra el país,
no llega tan rápido, te hacen dar vuelta. El otro tema de que las provincias recauden, como los estados federales, como Brasil y Estados Unidos, que cada estado de Estados Unidos recaude y después pasa a la nación, también puede provocar que terminen provincias extremadamente ricas y otras provincias extremadamente pobres. Ese es otro tema para analizar. La autonomía es un lindo tema para analizarlo en el debate de la reforma constitucional. ¿Cómo va a ser? Hay en distintas provincias se maneja de manera diferente. Córdoba tiene un sistema de autonomía, pero no es plena para nada en ningún lado, salvo la ciudad de Córdoba. Pero un lindo tema para discutir cada grado de autonomía. Bueno, acá, ¿qué vamos a hacer con los distintos servicios que presta el Estado provincial? Salud, seguridad, justicia. Bueno, ¿qué hacemos? El problema es tener recursos. Para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue sencillo porque tenía muchísimos recursos. Ellos tienen un poder judicial, tienen un poder legislativo, tienen su propia policía, pero porque tienen muchísimos recursos. Entonces es mucho más sencillo poder organizar. Imagínense que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene 100.000 empleados públicos. 10 ciudades de Santa Fe, de la provincia de Santa Fe, componen solo los empleados públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero porque tienen recursos, esa es la realidad. Hay que ver la actividad comercial, cómo se desarrolla, pero eso también tiene que ver con el federalismo en general, de cómo hacer para que algunas provincias se desarrollen más. No solo la provincia de Buenos Aires, que también tiene un desarrollo económico superior al resto de las provincias. ¿Se acuerdan una época que en San Luis permitían el fomento y terminó todo en una parodia que iban las empresas fantasma y no solo para la exención impositiva y no cumplían el fin que proponía las normas en cuanto a la erradicación de empresas en ese sector? Nuestro país, hay que ver la historia del país. Acuérdense que desde 1820 a 1860 estuvimos en guerra civil entre unitarios y federales o distintas facciones y no se logró un federalismo. No se logró. En la última batalla Urquiza agarró el caballo y se fue a su casa. No entró a Buenos Aires triunfante. Mitre ganó y escribió la historia como quiso. Y bueno, y Urquiza se fue a su casa, a su palacio en San José, y lo fue a matar su lugarteniente, por traidor, según ellos. Pero bueno, no se logró una autonomía de las provincias, tampoco un funcionamiento federal del país. No se logró. Lamentablemente no se logró. Alfonsín tenía una idea brillante de llevar la capital del país al sur y no lo ayudaba. Era una idea brillante. Para mí era un tema brillante. Pero no tuvo éxito, no lo apoyaron económicamente y por eso fracasó. Bueno, ¿alguien quiere hacer algún otro comentario? Yo tengo una pregunta, profe, pero más sobre el final y eso. Es para preguntarle por un libro puntual. Yo encontré por ahí el manual de administrativo de Balbín, que tiene una edición 2018. Quería saber si se podía estudiar de ahí o era mejor. Sí, tranquilamente. Sí, muchos chicos estudian del manual de Balbín. Sí. Tranquilamente, no hay ningún inconveniente. Sí. Salvo los temas puntuales provinciales y municipales que no están en el Tratado de Balbín, obviamente. Pero el resto sí, sin ningún inconveniente. Bueno, Abdul,